día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Adelante, ¿con quién hablamos? Buenos días. Hola, buenos días. Me llamo Vicente. Adelante, una consulta que le iba a hacer sobre el tema del pecado que ha comentado hoy. Sí. A mí me enseñaron de que cada uno, Dios nos pone en nuestro lugar, cada uno tenemos una medida, explicándonos con una vasija, pero todos tenemos que estar llenos de Dios, ¿no? Cada uno de nuestras posibilidades donde Dios nos ha colocado. Pero con reflexión y al pecado que ha comentado usted hoy, se me queda un poco, al fin, no me hago la idea de que si Dios todo lo sabe, todo lo ve, y es eterno, obviamente, y será, ¿dónde queda la libertad un poco de no saber Dios lo que va a ocurrir en cuanto nosotros no vamos a enfrentar al pecado? No sé si me he explicado. Bueno, la verdad es que me cuesta un poco entender por dónde iba su pregunta, pero vamos a ver, aunque sea un poco en base a los datos que me ha dado interpretando. Es verdad que cada uno seremos juzgados por el grado de conocimiento que hemos tenido de la verdad. Entonces, en ese sentido, pues el ejemplo que usted ha puesto de las vasijas, uno puede haber recibido pues un pequeño vaso, otro ha podido recibir pues una jarra, otro un balde y otro un barril. Entonces, de alguna manera, en base al grado de conocimiento que hemos tenido de la verdad, seremos juzgados por si hemos llenado ese vaso, si hemos llenado la jarra, pues el balde, el barril o la piscina. O sea, en ese sentido creo que Dios nos juzgará a cada uno según el grado de conocimiento que hemos tenido de la verdad. Y obviamente pecaremos en la medida en que no hemos sido fieles a ese conocimiento de la verdad que Dios nos ha permitido participar de él. Pero yo, visto esto así, precisamente yo no le veo el problema a interpretar, por lo tanto, qué es el pecado. O sea, el pecado es es la no apertura al grado de conocimiento que hemos tenido de Dios. Lo que ocurre es que la revelación lo que hace es ampliar nuestra conciencia, o sea, hacer pasar del vaso a la jarra, hacer pasar de la jarra a la piscina, o al mar. La revelación lo que hace es que nuestra conciencia tenga unos horizontes muy ampliados por la revelación de Dios, porque yo estoy conociendo la verdad. O sea, mi conciencia es enriquecida ampliamente por la predicación de la revelación, lo cual obviamente hace que el concepto de pecado, que uno tiene que hilar mucho más fino en la medida en que ha conocido la revelación de Dios. Pero no quiere decir que el que no ha conocido la revelación de Dios no pueda pecar. Sí puede pecar, porque Dios también en nuestra conciencia nos ha dado una capacidad de conocimiento de la ley natural de Dios, por lo menos. Bueno, adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Soy Paqui, Alicante. Adelante, Paqui. Mi pregunta es sobre los sueños. Cuando dormimos, tenemos diversos sueños en diversas formas, ¿no? Desiderativos, de residuos del día, o vienen enmascarados o directamente. Porque a mí solo me ha ocurrido una vez que he soñado que estaba rezando. Yo me pregunto si es o no frecuente, o si a mí no me ocurre que nunca sueñe con el Evangelio del día, con un conflicto que tenga, una crisis de fe, etcétera. No sé si esto me ocurre solo a mí o ocurre a todo el mundo, no sé, padre. Muchas gracias. Bien. Mire, vamos a ver, no hay que darle importancia a eso, No hay que darle importancia, porque puede ocurrir, dice, pues el ideal de mi vida es estar siempre en presencia de Dios, ¿no? Y imagínese, pues, una persona que ha dedicado toda su vida a la contemplación. El otro día hemos tenido la noticia de que una religiosa contemplativa cisterciense, que creo, no sé si tiene 103 o 104 años, lleva 84 años en la vida contemplativa, en la clausura, y creo que en Guadalajara, entró en la vida contemplativa el mismo día en el que nació el Papa. O sea, lleva 84 años. Entonces dice, una mujer así que ha estado siempre en ese ambiente,
¿qué soñará? ¿Soñará siempre en cuestiones religiosas y tal? Pues estoy seguro que no. O sea, pues igual ella nos diría, oye, pues no, pues a mis sueños suelen ser totalmente desordenados. Es decir, no hay que darle un valor moral a los sueños. ¿Eh? Porque en el momento en el que el hombre sueña, no tiene una capacidad de dominar sus pensamientos. Lo mismo que a veces uno puede tener sueños que materialmente hablando son pecaminosos. Resulta que en sus sueños está pensando una barbaridad. Pues yo que sé, que cojo y soy un atracador, o me voy con la mujer del prójimo, o yo que sé, ¿no? Uno puede tener sueños que no, o sea, que no tengan valor moral. No tengan valor moral. Bueno, podría ocurrir que una persona tenga un sueño que es muy incisivo y delate, por ejemplo, que tiene celos o delate que tiene rencor. Podría ser. Pero desde luego no es bueno jugar a estar interpretando los sueños, porque es que eso más bien es, pues yo diría, hacer ciencia ficción. Ahora, dice la oyente, y el hecho de que yo no suela pensar mucho en los sueños, o sea, los sueños no me evoquen que yo hablo con Dios, o no me evoquen la sensibilidad religiosa, ¿es porque yo no soy lo religiosa que debiera de ser? No, quites eso de la mente porque no es así. Digamos que en los sueños hay una especie de momento de descanso en el que las ondas, pues ese tipo de ondas nerviosas se mezclan todas y la conciencia, pues ese momento de inconsciencia se convierte en un cajón desastre en el que todo se revuelve, todo tal, y no hay que darle un valor moral. Bueno, adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí. Le llamo de Valencia. Adelante. Me llamo Ana María y quería preguntarle, para los de a pie en conocimiento de la religión, ¿cómo podemos decir para que crean, para cuando queremos que conozcan al Señor, que cuál es el verdadero profeta, quién es el profeta? Porque hay a veces ciertos profetas, ¿no?, que nos llegan a los oídos de los que no creen, ¿verdad? Y bueno, no sé, creo que me entiende usted lo que le quiero decir, ¿no? Sí. ¿Cómo decir quién es el verdadero profeta, vale? Vale. Vamos a ver, pues nos remitimos a Jesucristo. Es verdad, por ejemplo, el mundo judío es impresionante cuando uno va a Tierra Santa, observar cómo el mundo judío que no ha reconocido en Jesucristo al profeta que esperaban, siguen esperando a ese profeta. Y bueno, pues cuando uno va a aquel lugar, yo por lo menos cuando visito el Muro de las Lamentaciones, siempre suelo hacer esa oración: Señor, que este pueblo judío reconozca que tú, Jesucristo, fuiste el Mesías que ellos te estaban esperando, ¿no? Bueno, yo diría dos cosas. O sea, ¿cómo se muestra que Jesucristo es el Mesías, es el profeta que el mundo esperaba para su salvación? Pues hay que remitirse a la propia bondad y belleza y verdad del Evangelio. O sea, el Evangelio en sí mismo es tan atrayente que uno puede llegar a sacar la conclusión: difícilmente los hombres podían haber escrito esto, por la propia belleza del Evangelio, por la propia coherencia de su mensaje, porque es un mensaje que supera la capacidad del hombre de formular una ideología. Luego también creo que la propia historia, y las propias obras que Jesucristo realizó son testimonio de su veracidad, los propios milagros que Jesucristo realiza en los Evangelios. En la propia historia de la Iglesia hay suficientes elementos también para testificar la veracidad de ese mensaje que predicamos. Los frutos de santidad y tantos signos de credibilidad que también existen, no solo de Jesucristo en el Evangelio, sino signos de credibilidad de la Iglesia. Creo que, y el propio testimonio personal, ¿no?, en el que uno dice: a mí reconocer a Jesucristo como la verdad y el profeta esperado me ha llevado, ¿no?, a una felicidad plena, a una plenitud. Creo que también el propio testimonio nuestro hoy en día no sé qué es que suele ser más fácilmente acogido, si los argumentos de credibilidad racionales o los testimonios personales. Yo creo que es que hay que conjugar las dos cosas, ¿no? Por una parte hay razones para creer,
por ejemplo, pues cómo los evangelios están también recogiendo signos en los que Cristo ha hablado, historicidad de los evangelios, historicidad de los milagros de Jesucristo. Bien, eso es importante, pero también es muy importante la credibilidad que tiene el mensaje por la propia experiencia, que dice uno, bueno, a mí me ha ayudado a vivir en plenitud, me ha ayudado para vivir la felicidad en la medida en que en esta vida puede ser vivida. Que la bendición del Señor nos acompañe a lo largo de esta jornada. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.